Hola, ¿qué tal a todos? Hoy les tengo preparado un tema el- sobre las cosas que nunca me enseñaron de la Biblia. Creo que les va a servir bastante, sobre todo a mí me sirvió para cuando empezaba poder entender que la Biblia tiene un orden, porque tiene los numeritos que vemos de repente que no entendemos. Cuando abrimos una Biblia, pues no sabemos del contexto de qué estamos hablando. Entonces, este es creo que una de las cosas más básicas que deberíamos de conocer. No, la idea no es hacernos expertos, pero sí al menos cuando abramos la Biblia sabemos a qué libro se refiere, si es un contexto de antes de la llegada de Jesús, después de Jesús, si estamos leyendo una carta dirigida hacia la iglesia, estamos leyendo un libro histórico, etcétera. Entonces, vamos a empezar, por eso ven esto que tenemos aquí y pues espero hacerlo lo más dinámico posible. Estos son algunos temas que quiero cubrir hoy. Este es un poco de introducción, la estructura de la Biblia judía contra la cristiana, saber cuál es la diferencia. También la diferencia entre la Biblia cristiana, católica y de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa regularmente se encuentra, a lo que yo sé, es en la parte europea. En Latinoamérica creo que no sé, al menos no hay muchas, pero creo que ni hay. Y pues bueno, hay otros temas que quiero cubrir, pero los cubriremos después. Estos son lo más básico. Y lo que más me interesaría es la estructura bíblica, esta parte. Lo demás es solamente información que es bueno saber. Y pues bueno, empezamos. Primero que nada, la palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libros. Entonces, cuando nos referimos a la Biblia, nos estamos refiriendo a un conjunto de libros, no nos estamos refiriendo a un solo libro. Entonces, ya con ese conocimiento, ya podemos saber de que son diferentes libros, no es solamente uno, que yo pensaba que era uno solo y que estaba dividido. Después tenemos, digamos, yo la quiero como seccionar porque le puse como jerarquía, pero realmente es como que las secciones de lo más grande a lo más particular. La primera jerarquía, yo la llamo como la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra, qué significa el Antiguo Testamento? La palabra testamento significa pacto. Y Antiguo Testamento es el antiguo pacto de Dios con los hombres a través de la ley, que se daba pues, por la obediencia a la ley. Todos estos libros estaban dirigidos principalmente al pueblo de Israel. Y después, en la otra parte, tenemos el Nuevo Testamento, que es el pacto de Dios con los hombres a través de la gracia. Y aquí es solamente aceptando lo que Dios o Jesús hizo por nosotros. Y va dirigido principalmente el Nuevo Testamento para los creyentes en Jesús. En parte, cuando vemos la Biblia, digamos que es prácticamente toda esta parte, casi hasta acá, de hecho todavía ni llego al Nuevo Testamento, pero todo es como referencia gráfica, toda esta parte es el Antiguo Testamento y la última parte es el Nuevo Testamento. Entonces por eso tenemos las dos secciones. Lo primero que vemos es el Antiguo y la segunda es el Nuevo. Después de que vemos las secciones, tenemos el libro. Entonces está seccionado por libros. Cada libro tiene dentro del libro, tiene capítulos. Los capítulos regularmente tratan de cubrir algún tema. Entonces, vemos los capítulos algunos tienen muchos capítulos, otros tienen menos. Y dentro de los capítulos tenemos versículos, que regularmente es un texto de uno o dos renglones, o a veces un poquito más. Este, que prácticamente pues van dentro de los capítulos y se resetean cada capítulo. Esos son los pequeños numeritos que vemos en la Biblia. Entonces tenemos de lo más bajo hacia lo más alto tenemos los versículos y luego el capítulo y luego el libro y luego ese libro en el Antiguo o Nuevo Testamento. Ahora vamos, por ejemplo, cuando nos dicen un versículo como este, por ejemplo, dice, vengan, busquemos vinos, emborrachémonos con licor. Te van a decir, es que lo vi en la Biblia. Bueno, ¿en qué parte? ¿En el Antiguo o el Nuevo Testamento?
Ah, en el Antiguo Testamento. ¿En qué libro? Ah, en el libro de Isaías. ¿Qué capítulo? El capítulo 20. ¿Qué versículo? Versículo 56. Con esa información podemos utilizarlo como referencia para buscarlo en la Biblia y comprobar si realmente lo que nos están diciendo está escrito o no. Entonces, por eso es importante eso de qué libro es, en qué capítulo, en qué versículo y si es el Antiguo o Nuevo Testamento. Y pues bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la estructura de los libros de la Biblia. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que significan los colores? Y que lo que está acá arriba es todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y son 39 libros, al menos en la Biblia cristiana. Y lo que está aquí abajo es el Nuevo Testamento. Antes de empezar, el Antiguo Testamento está escrito casi en su mayoría en hebreo, que esa es la lengua de los israelitas. Y hay ciertos versículos que están escritos en arameo. Son muy puntuales, creo que los pueden googlear, pues búsquenlos, pero son muy contados. Entonces la mayoría del Antiguo Testamento es en hebreo, un poco de arameo, y lo que es el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, para poder empezar. Ahora, vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Son 39 libros, como lo mencionamos. Los primeros 5 libros se le llaman el Pentateuco. ¿Por qué Penta? O sea, Pentateuco, bueno, pues Penta, 5. Y son los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés. El primer libro de Génesis, yo creo que no lo escribió Moisés, sino que fueron varios autores y Moisés lo recopiló. Pero luego pudiéramos entrar más a detalle. Los siguientes libros del Antiguo Testamento se le llaman históricos. Entonces, pero además de que sean históricos, también están seccionados. Los primeros 3 libros son los Josué, Jueces y Ruth, que son la parte del prerreinado. ¿Qué significa esto? Antes de que hubiera un rey en el pueblo de Israel, Dios le hablaba a través de los profetas a todo el pueblo y habían unos líderes que el pueblo los escogía y pues ya cuando morían escogían a otro líder. Después tenemos a 1 Samuel, 1 y 2 Samuel, 1 de 2 de Reyes, 1 de 2 de Crónicas. Y esta parte es donde ya existe, donde ya tiene Israel un rey. El primer rey es Samuel, después David y luego Salomón y luego se separa el reino y hay diferentes reyes. Y toda esa parte, toda esa parte se cubre en estos 3 reyes y es cuando hubo un reinado. Después, el pueblo de Israel, pues nunca no obedeció a Dios y tuvieron una serie de problemas, de conflictos entre ellos. Viene el pueblo de Babilonia, los conquista, se los lleva de Jerusalén hacia Babilonia y en esa parte de la línea del tiempo, pues está, se llama el post-exilio, se escribió Esdras, Nehemías y Esther. Entonces cuando lo lean, pues saben que están hablando en la parte del post-exilio, cuando fueron llevados en cautiverio hacia Babilonia. Después tenemos los libros poéticos, que es Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que los poéticos pues prácticamente son libros que hablan sobre pues, sentimientos, o sea, los libros experimentales, así los podemos hablar. Los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son más pues, lo que una persona sentía. El libro de Job es un poco más diferente, es la historia de una persona que tuvo ahí unos trágicos acontecimientos, pero pues se le llama como, no es poesía en tal, pero sí es una historia experimental, o sea, de lo que le sucedió. Después tenemos los libros que se llaman profetas mayores. El libro, el que sean profetas mayores no significa que sean más importantes, sino que el contenido de los libros es muy grande. Entonces, por ejemplo, estos libros son, no sé, 30, 40 hojas. Y después tenemos los 12 siguientes libros, se le llaman profetas menores. ¿Por qué profetas menores? Porque los libros de esos profetas es alrededor de 1 o 2 hojas. Entonces, no es por el grado de importancia, es por el tamaño de contenido. Y con esto ya terminamos todo el Antiguo Testamento. Después nos vamos al Nuevo Testamento. Tenemos 27 libros.
Cuando empezamos con los 4 libros de evangelios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Son buenas nuevas, es la historia de Jesús cuando estaba en la tierra. Y después tenemos el libro de Hechos. El libro de Hechos nos dice qué es lo que sucedió después de la resurrección de Jesús, lo que los apóstoles tuvieron que vivir para poder eh, pues, eh, mencionar el evangelio o divulgar el evangelio, perdón. Y después ya todo el restante son puras cartas a las iglesias. Entonces, la mayoría del Nuevo Testamento, como podemos ver, fue escrito por el apóstol Pablo y son regularmente puras cartas que escribió hacia las iglesias. La historia del apóstol Pablo está dada en Hechos, para quien la quiera leer. Y pues bueno, después de Hechos tenemos Romanos, 1 y 2 de Corintios, etcétera, hasta Colosenses, y todas esas cartas van dirigidas hacia la congregación. Entonces es importante que sepamos esto para que cuando lo leamos sabemos hacia quién va dirigida. Después los siguientes libros, 1 y 2 de Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón, va dirigida hacia los líderes de la iglesia. Y bueno, ya en los últimos libros, Hebreo, Santiago, Primera y todos esos hasta el Apocalipsis, son cartas dirigidas a grupos más grandes de gente, ya no solamente a una congregación. Y bueno, pues Santiago fue escrito por el medio hermano de Jesús, y Judas también es otro medio hermano de Jesús. No fue Judas, pues Judas el que lo traicionó, Cariote creo que se llamaba, ahí disculpen. Y tenemos del Nuevo Testamento son 27 libros. Entonces, así es como se compone la Biblia. Esta es la parte más fundamental para que cuando leamos la Biblia podamos ver de que, mira, es un libro del Antiguo Testamento, es un libro del Nuevo Testamento, es una carta, es un evangelio, quién lo escribió. Podemos dar ahora sí más contexto de lo que estamos leyendo, para que no vayamos de que estemos leyendo algo y no sabemos ni siquiera de qué trata. Bueno, pues ahora vamos a ver las diferencias de la Biblia judía con la Biblia cristiana. La primera gran diferencia es que la Biblia judía no tiene el Nuevo Testamento. Entonces, otras diferencias, la gran diferencia es la estructura que tiene de la Biblia cristiana contra la judía, pero en sí son los mismos libros, solamente tiene otra estructura. Bueno, la Biblia judía se le llama Tanakh. La Biblia cristiana pues le llama Biblia cristiana, digo, no tiene un nombre como tal. Como decíamos, los libros son los mismos, solamente están ordenados diferentes, pero si contamos los libros son exactamente iguales. Los primeros libros de la Biblia judía se le llama el Torá, que son igual los libros de Moisés y son la parte que cubren la ley. Después los siguientes libros, los primeros libros en la Biblia cristiana son el Pentateuco, que igual son los 5 libros de Moisés. Y los siguientes libros, aquí donde está la diferencia, son los libros de los profetas, que le llaman el Nevim. Entonces son todos estos libros que vemos aquí. Y después los siguientes libros se llama Ketubim, que son los escritos. Entonces tenemos la Torá, los Kevim y Ketubim. Entonces en los escritos tenemos pues lo que nosotros conocemos como poéticos, históricos. Aquí viene en esta sección. Entonces que los libros pues prácticamente como vemos son iguales, es solamente cambia la estructura, pero pues son 39 libros. Y pues la diferencia más grande es que no tienen el Nuevo Testamento, pero en sí son iguales, solamente con una organización diferente. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre la Biblia cristiana, católica y ortodoxa. Como mencionamos, la Biblia ortodoxa es regularmente de una iglesia que está en Europa. ¿Qué significan los colores? El color gris es que no existe libro. El color pues no sé qué colores son, porque ya ven que son muy especialitos, pero este color que vemos aquí es que solo existe en que existe en la Biblia católica y también en la ortodoxa.
Y este libro que es más un poquito amarillito es que solamente existe en la Biblia ortodoxa. Y pues bueno, ¿cuál es la primera diferencia entre la Biblia cristiana y católica? Aquí lo vamos a ver. En la parte de los libros históricos, en la Biblia católica tenemos el libro de Tobías y Judith. En el libro de Esther tenemos información adicional o capítulos adicionales, que es del capítulo 10, versículo 4 al 16, 24. Estas adiciones son adiciones que están basadas en la Biblia Septuaginta y son adiciones que solamente se encontraban en el lenguaje griego. Acordémonos que la Biblia regularmente estaba escrita en el hebreo, pero son ediciones que solamente se encontraban en lenguaje griego. Entonces, como tal, como no se tiene el original, pues no se sabe si realmente fue algo que está escrito en el texto original o no. Entonces, pues después tenemos el libro de Primera y Segunda de Macabeos. Después el libro de Sabiduría y Eclesiástico. Esto está en la parte. Después los tenemos en la parte de poesía. Y por último, en la parte de profetas mayores, tenemos el libro de Baruch. Y en el libro de Daniel también tenemos, al igual que en Esther, unos versículos adicionales, que es del capítulo 3, del 24 al 19, y tenemos el capítulo 13 al 14. Quiero hacer nada más un énfasis sobre los libros adicionales, se llaman libros de deuterocanónicos, creo que si no me equivoco. No son libros, eh, yo, yo me gustaría también nada más comentar, son libros que debemos de leer. Hay una diferencia entre libros históricos y libros inspirados. El hecho de que no sea un libro inspirado por Dios no significa que no sean libros que contengan errores. Entonces, por ejemplo, el libro de Macabeos es una batalla, es una situación que sí sucedió y es bueno conocerla, pero se encontraba durante los 400 años que fue en el último profeta, que fue Malaquías, hasta que profetizó el Juan el Bautista. Entonces, durante ese periodo se escribió, pues si no está si no está el Espíritu de Dios, pues difícilmente se puede pues, escribir algo que Dios diga, pues si no lo está inspirando por él. Entonces, aquí hay mucho debate en que si sí son, que si no son libros inspirados o no. Yo como quiera los sugiero, léanlos, no, pero déjenlos hasta el final. Primero enfóquense en los libros que sí sabemos, que no tenemos debate, y ya que conocemos la historia, que conocemos la estructura, de qué hablan, ahora sí podemos estar aventurándonos a estos libros, pues para conocer de lo que dice, ¿verdad? Y pues bueno, en la Biblia ortodoxa tenemos un libro más que se llama Libro de Esdras 3, de ese no lo he leído. En el libro de Salmos tenemos el Salmo 151, en las otras Biblias llega hasta el 150. También tenemos el libro de Salmos de Salomón, tercera de Macabeos y ya. Entonces, con esto podemos ver las diferencias de las Biblias. Como les digo, yo he escuchado buenos comentarios de la Biblia católica, la Biblia como Biblia de Jerusalén, que está basada en los textos hebreos y griegos del Antiguo Testamento. Nada más que pues estos libros, pues no recuerdo dónde los sacaron, pero creo que es una buena traducción. Entonces, eh, como les digo, estos libros déjenlos hasta el final. No pasa nada, no es como que tienen que ser la Biblia cristiana, que es regularmente la Reina Valera. La Biblia de Jerusalén creo que también está bien. Y pues simplemente conocer el contexto de por qué tiene más versículos o que en la Biblia católica van a encontrar más información. Y también que la Biblia cristiana está apegada a la Biblia judía. Y pues la Biblia ortodoxa, pues como no tengo mucha referencia, nada, simplemente conozco que tiene más libros y está en cuanto a rituales y así, está muy parecida a la católica. Y bueno, pues eso es todo. Espero les haya gustado, espero les haya interesado. Como les dije, es información que creo que deberíamos de conocer
todos. Es información muy básica, no es un estudio de mucha profundidad, pero sí al menos saber que la Biblia tiene una estructura de libros, de capítulos, de versículos, cómo están ordenados los libros, para cuando leamos algo, pues podamos saber pues, que no es algo místico o algo misterioso o algo así que no podamos comprender. Es simplemente saber que tiene un orden. Entonces, pues espero les haya servido y pues eso es todo. Ahí me dicen qué tal les pareció y vamos a esperar ahí. Si hay cosas que pueda corregir, avísenme y con gusto ahí lo vamos corrigiendo. Bueno, eso es todo. Bye.